Entonces, vamos a ver un tema que creo que es importante, que ya lo hemos visto, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que vamos a celebrar o a hacer, ¿cierto? Este fin de mes, que es echar fuera demonios, ¿cierto? Entendiendo que echar fuera demonios, ¿cierto? Es confrontar un demonio y exigirle en nombre de Jesucristo que tiene que salir, sabiendo que de la manera que sale, ¿cierto? Es por causa de que Jesucristo quitó el derecho legal venciendo a Satanás, ¿cierto? Y traspasando esa victoria hacia la vida del creyente. No vamos a hablar si un cristiano puede o no tener demonios, porque creo que eso ya está claro entre nosotros, ¿cierto? Está bien argumentado, ¿cierto?, de que realmente un cristiano puede tener demonios que pueden venir desde antes de su conversión o puede infectarse con influencias de demonios, ¿cierto? Eh, si él persiste en un pecado en particular, ¿cierto? Y finalmente puede terminar en una contaminación demoníaca. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el hombre, como ustedes saben, hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Los demonios se mueven en la naturaleza carnal y Dios se mueve en la naturaleza espiritual. Y en mi decisión, mi voluntad, ¿cierto? Si yo me someto a la influencia de la nueva naturaleza donde habita Dios, o a la influencia de la vieja naturaleza donde habita el pecado o la maldad, como dice Pablo en Romanos 7. También nos encontramos, ¿cierto?, de que cuando se habla de que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, Dios habita, ¿cierto? Su presencia tácita está en nuestro espíritu, ¿cierto? Pero nuestra alma puede ser contaminada y nuestro cuerpo puede ser contaminado y no hay ninguna contradicción alguna. Por eso, entre otros muchos versículos bíblicos, Pedro dice, ¿cierto?, de que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. O sea, la Biblia nos exhorta a no contaminar nuestra alma, dando a entender de que es posible de que un cristiano su alma sea contaminada. ¿Ya? Si no fuese si Dios habitara, ¿cierto?, expresamente en el alma no podría ser contaminada con el pecado, con nada, porque Dios no habita en la maldad y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces nos damos cuenta de que la presencia de Dios, que no puede ser contaminada, donde está su luz, es en el Espíritu. Amén. Bueno, para entender, ¿cierto?, algunos conceptos importantes para poder hablar sobre cómo entran los demonios, hay que entender el principio de causalidad, ¿cierto? De que toda cosa tiene una causa. Y ese es algo, es una ley universal, la cual rige el universo que la ha establecido Dios. ¿Ya? Por ejemplo, nos encontramos, ¿cierto?, con el concepto de la siembra y la cosecha. Vamos a ver solamente un pasaje en Gálatas 6:7. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que entender de que la contaminación demoníaca tiene una causa, la maldición tiene una causa. En las escrituras dice, ¿cierto?, de que no hay maldición sin causa, ¿cierto? Pero vamos a leer el pasaje de Gálatas, donde dice que el hombre no puede engañar a Dios. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Aquí está el pasaje, Gálatas 6:7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, en este principio de la causalidad vemos que hay una siembra y una cosecha. Yo no puedo sembrar, ¿cierto?, una semilla de palto y esperar que salgan, ¿cómo se llama?, manzanas, ¿cierto? Si yo siembro palta, me va a salir ¿qué cosa? Palta. El mismo Señor Jesucristo habla de eso, ¿cierto? De que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Ahora, también es lo mismo. Si yo siembro para la carne, como veíamos en este mismo pasaje bíblico, voy a cegar ¿qué? Corrupción, me voy a corromper. Mas si yo siembro para el Espíritu, voy a cegar vida eterna. Amén, que es la vida de la resurrección del Señor Jesucristo. También nos encontramos de que en este mismo principio de causalidad nos encontramos con una causa y efecto. O sea, si yo siembro, cosecho.
Y también hay una causa y un efecto. Como ¿cómo se llama? Decía, no hay maldición sin causa, ¿cierto? Y, ¿cierto? En Eclesiastés también dice que si yo quito el vallado, me morderá la serpiente. También en Proverbios nos encontramos, ¿cierto? Con pasajes que hablan, ¿cierto? Y dicen, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el que bate mucho la leche va a sacar espumas. El que, el que sopla mucho aire por la nariz, le va a sangrar la nariz. O sea, está hablando de causa y efecto, ¿cierto? No solamente en las cosas espirituales, sino en las naturales. Amén. Si yo soy una persona conflictiva, voy a vivir de conflicto en conflicto y la gente me va a rechazar. Y eso en sí mismo no es una maldición espiritual, sino que es una consecuencia de algo que yo estoy haciendo. ¿Se puede transformar en algo espiritual? Sí. ¿Ya? Pero todo tiene una causa y un efecto. También nos encontramos con el efecto de raíz, ¿cierto? Todo tiene una raíz. Cuando se habla de raíz en la Biblia, principalmente, cuando no se está refiriendo literalmente a la raíz de cierto un árbol, ¿cierto? Se está refiriendo al origen, ¿cierto? Al origen de algo o lo que lo sustenta o lo que lo nutre. Por ejemplo, las maldiciones. Nos encontramos con un ejemplo en Jueces 9:57, ¿cierto? Donde una persona, un hijo de Gedeón, profiere una maldición. Vamos a ver, Jueces 9:7. Dígame, hijo. Muy bien, mi niño. Sí, mi bebé. Y como se lo dijesen a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó, y le dijo, oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Entonces, aquí vemos de que realmente, es Jueces 9:57, pero tiene que ver con esto, miren. Y aún todo el mal de los hombres de Siquem tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, que es lo que vimos, ¿cierto?, en el versículo 7, hijo de Jeroboam, vino sobre ellos. Vemos de que hubo una maldición sobre uno de los hijos bastardos ¿cómo se llama? Gedeón, que asesinó a todos sus hermanos que eran legítimos, menos uno, ¿cómo se llama? Jotam, que fue el que profirió esta maldición al ver de que este hombre había matado a todos sus hermanos, que eran por lo menos 70. Entonces, había una causa. Primero, el crimen, el delito y la maldad que había, ¿cómo se llama?, cometido este hombre con los hombres de ¿cómo se llama?, Siquem, fue una puerta abierta o una raíz que justamente dio puerta abierta para que Jotam pudiera proferir una maldición. Y la maldición fue la raíz de que finalmente los de Siquem con este hombre terminaran prácticamente exterminados. ¿Ya? Ahora, raíces también tenemos que entender la iniquidad. La iniquidad es una maldad en el corazón, una tendencia voluntaria hacia un pecado, para tratar de hacer una definición, ¿cómo se llama?, rápida, ¿cierto? ¿Qué más? Nos encontramos de que hay raíces de situaciones no sometidas a la voluntad de Dios. Vamos a ver Deuteronomio 29:18, porque creo que esto es importante. Yo les di como tarea leer Deuteronomio, hermanos, y yo no les voy a preguntar si lo cierto han leído o no. Es un compromiso delante de Dios. Si usted no va a poder participar acá físicamente, hágalo igual, ¿ya? Deuteronomio 29:18-21. No lo voy, ¿cierto?, a leer todo, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos pasajes. 18-29, o sea, Deuteronomio 29:18-21. Dice, quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios por andar y servir a dioses de aquellas gentes. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, y él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón para añadir embriaguez a la sed.
Jehová no querrá perdonarle, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos de que cuando hay situaciones que están escondidas en nuestro corazón, por eso, ¿cierto? Acá dice, no vaya a haber raíz en ti. Situaciones que no sometemos a la voluntad de Dios también son raíces. Y en Colosenses 2, del 7 al 10, la Biblia nos demanda que tenemos que estar arraigados y cimentados en Él, en Jesús. Y eso significa de que mi manera de pensar, lo que nutre mi carácter, lo que nutre mi forma de ser, mis procesos mentales debe estar arraigado en Jesucristo. Y eso no es algo mágico, eso es algo que se va formando a través del discipulado y a través de la influencia de la palabra de Dios hacia mi vida. ¿Ya? Es una acción que el creyente se tiene que arraigar. Es un proceso que requiere aprendizaje y práctica. Amén. Ahora, ¿qué Hermano, más? perdón que le Dígame. interrumpa. Me quedó la duda. Dice en el versículo del que acaba de leer, en el versículo 19, como la segunda parte dice, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Ahí se refiere a como el conformismo que uno tiene, de decir que aunque esté con todos estos problemas, yo confío en que el Señor me va a sanar, una cosa así. No. Ya. Esto es más, por ejemplo, de que pese a que Dios advierte las consecuencias del pecado, porque en el contexto Dios está hablando, ¿cierto?, de las maldiciones y las bendiciones que vienen por la obediencia y la desobediencia a la ley que Dios le está dando al pueblo. Entonces, dice, no vaya a haber raíz en ti para apartarte de en pos de Dios, que aunque escuches que haciendo estas cosas viene maldición, tú digas, no, no me vendrá maldición, sino que me irá bien, aunque esté haciendo mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, esto es más, ¿cierto? Cuando yo, sabiendo, ¿cierto? Y teniendo conocimiento de que el mal actuar me trae maldición, yo no lo hago porque creo que me va a ir bien. Y acuérdense que las escrituras hablan, por ejemplo, de que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, o sea, la longanimidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Muchas veces creemos que porque hacemos cosas malas y no nos pasa nada, creemos que Dios de alguna manera nos está amparando el pecado. Por ejemplo, vemos consecuencias que dice claramente contra la fornicación, contra la mentira, contra muchas cosas, y como no nos pasa nada, ¿cierto? Decimos, parece que no es tan así. Y seguimos en nuestro pecado y realmente la longanimidad de Dios que nos está guiando al arrepentimiento antes de sufrir las consecuencias para que el arrepentimiento sea realmente por gracia y por un arrepentimiento genuino y no simplemente un remordimiento por las consecuencias que me han venido. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo el versículo, ¿cómo se llama? 19. Más que el conformismo, ¿cierto? Es la altivez de que a mí no me va a pasar nada, porque eso fue una de las cosas le, ¿cómo se llama? Le pasó, ¿cierto? Al pueblo, que andaba según su corazón, ¿cierto? Sin hacer, ¿cómo se llama? La voluntad de Dios tras ídolos y no se arrepentía hasta que Dios tenía que mandar una consecuencia grave, ¿cierto? Y terminaban presos de sus enemigos, etcétera, etcétera. Pero no era la intención de Dios eso, sino que el pueblo pudiese obedecer la voz de Dios. Entonces, cuando no sometemos cosas a Dios, pueden haber raíces en nosotros, ¿cierto? Formas de pensar. Cuando hablo de raíces, es formas de pensar. Por ejemplo, muchas veces nosotros, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de percibir la vida, muchas veces muchas veces está basada en resentimiento, temor, amargura, venganza. Ejemplo, si yo vivo una situación de un abuso o ¿cómo se llama? Cualquier cosa, por ejemplo, ¿cómo se llama? Abuso de un padre, de un tío, una madre o de un cónyuge, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? En cualquier área. Muchas veces mi forma de ser
es una defensa automática que tiene mi cuerpo de que mi carácter va a estar arraigado en ese resentimiento. Voy a intentar dar, ya mi niña, espérenme un poquito. Deme un segundo, hermano. Entonces, amados, nosotros nos tenemos que enraizar en Cristo Jesús y saber de que muchas veces hay raíces. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo como ¿cómo se llama? Macro, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vemos qué pasa, ejemplo, con el feminismo, por ejemplo. Su, en la parte mala, ¿cierto? Su raíz muchas veces está basada en el resentimiento acumulado hacia el género masculino. Pese a que obviamente no todos los hombres ¿cómo se llama? Han hecho daño, ¿cierto? Pero su pensamiento, su forma de ser, todo lo que hacen está arraigado en un resentimiento. Así muchas veces nosotros cuando hemos sufrido un abuso, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra aceptación de personas, nuestra manera de procesar, ¿cierto? Nuestro entorno está arraigado muchas veces en un resentimiento, porque hemos tenido malas experiencias muy terribles quizás con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con un profesor, incluso con un gobernador. Es más, el comunismo muchas veces está basado en el resentimiento a la clase social que tiene más dinero. Entonces dice, tú no puedes pensar como los del otro lado porque no eres rico. ¿Por qué? Porque está acumulado, ¿cierto?, en un resentimiento social, ¿cierto? Que quizás hay cosas que sí son injustas, pero está basado en un resentimiento. Entonces, ese es un ejemplo, aunque mucho más profundo que eso, de las raíces que nos pueden hacer desviarnos de en pos de Jehová, porque eso nos va a llevar a tener ídolos. Y ahí está muchas veces el cristiano que no suelta sus ideales izquierdistas o no suelta sus ideales de ¿cómo se llama? La derecha, o cristianas que no dejan el feminismo y aún tienen sesgos en contra del género masculino siendo cristianas, porque han tenido malas experiencias con el cónyuge, etcétera, etcétera, o con hombres en general, y así hombres también, que son machistas, ¿cierto? Y no quieren dejar ese machismo porque tuvieron malas experiencias con mujeres que los dañaron, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que esas son las raíces que tiene que cambiar, el fundamento. ¿Por qué siento este rechazo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este tipo de procesos mentales? Entonces yo tengo que tener una actividad clara, ¿cierto? Y consciente en arraigarme en Cristo Jesús. Entonces esas son raíces que nos pueden hacer apartarnos de Dios, hermanos. Y requiere que nosotros estemos alerta de que nosotros somos susceptibles del engaño. No solamente el enemigo nos puede engañar, sino que nosotros mismos nos engañamos. Dice, el corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso es. ¿Ya? También es importante tener una revelación de la divinidad y la humanidad de Jesucristo, de un punto de vista bíblico y de un punto de vista experimental. También poder enraizarnos en Cristo Jesús requiere de reconocer las áreas en que no estamos completos según el diseño original de Dios, para lograr en la obra y palabra de Jesucristo completar estas falencias. Por eso que es importante, hermanos, que usted no se haya saltado ninguna de las enseñanzas de la sanidad del alma, primero de la autoridad y de la sanidad del alma, porque ahí hemos hablado extensamente, aunque quizás es más extenso que lo que vimos, justamente el diseño original de Dios para nosotros que fue corrompido por el pecado y cómo en Cristo Jesús podemos ser completados. Amén. Ahora, ¿qué más? El otro concepto que es importante entender, que no voy a hacer mucho énfasis en eso porque creo que es un tema que ya hemos, hablado mucho, es el tema de la carne. La carne es la naturaleza resultante de la muerte del espíritu del hombre. En otras palabras, es el resultado de la separación del hombre con Dios
por causa del pecado. Y las escrituras nos muestran, entre otros pasajes, por ejemplo, en Romanos 7, de que en la carne obra el mal y no puede obrar el bien. Pablo lo dice literalmente, dice, me doy cuenta, esto es en mi carne, no mora el bien, sino que mora el mal. La carne no puede hacer la obra de Dios. El mismo Romanos 8 y Gálatas 5 dice de que la carne y el espíritu se oponen, ¿cierto? Y de la carne no se puede sujetar a la ley de Dios porque tampoco puede. Y es más, la carne da lugar al diablo. Efesios 4:27 dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas veces pensamos que eso solamente se refiere a la ira. Pero si usted lee todo el contexto de Efesios 4, ¿cierto? Se va a dar cuenta que es un texto continuo que está hablando de las manifestaciones del viejo hombre. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante, amados hermanos. Por ejemplo, en Efesios 2, del 2 al 3, nos muestra de que la potestad del aire opera en los que andan en la carne. Acuérdense de que, ¿cómo se llama? Ahí dice de que la potestad del aire opera en los que andan conforme al mundo, ¿cierto? En los pensamientos de la carne, en los pensamientos de su corazón, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, teniendo esos conceptos, ¿cierto? Claros, aunque los dije de, ¿cierto? Una forma muy rápida, pero es importante entender, ¿cierto?, que tenemos que tomar cartas en el asunto y entender que el cristiano puede tener demonios. Ahora, ¿cómo entran los demonios? ¿Por qué quiero ver esto? Porque esta es la raíz para que usted empiece a meditar de aquí, ¿cómo se llama? A 2 semanas, cómo pueden haber entrado demonios en su vida, o quizás se dé cuenta de cosas que no se había dado cuenta, ¿cierto? Que quizás puede que esté bajo algún grado de contaminación demoníaca. Amén. Entonces, vamos a ir con la primera o con el primer cuestionamiento. Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda hasta acá? Ya. Ya, creo que ahí pueden ver, ¿cierto? En la pantalla. Ya, vamos a responder 4 preguntas. ¿Cómo entran los demonios? El por qué entran los demonios, el cuándo entran los demonios y el dónde entran los demonios. No es tan fácil responder esta pregunta como decir cómo entran los demonios por el pecado. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hablar del cómo, primero hay que hablar principalmente de que cuando vamos a ver el cómo, vamos a hablar de el mecanismo, la herramienta, el cebo, lo que usa el diablo para poder, ¿cierto?, terminar entrando en una persona. Lo que usa. Un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué uso yo para revolver, ¿cierto?, el té, por ejemplo? Uso una cuchara. Un ejemplo. Entonces, es el cómo, qué es lo que usa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el mecanismo que Satanás y o sus demonios usan para entrar en una persona. ¿Cómo ataca? ¿Cuál es su ataque? Que no necesariamente cuando este ataque está sobre nosotros es decir de que estamos contaminados, sino que es lo que usa para ver si se abre paso y logra entrar. Y uno de estos, ¿cómo se llama?, mecanismos es la tentación. En Primera de Tesalonicenses 3, ¿cierto? 5, lo vamos a leer. Papi, Dígame. ¿estás llamando a este sitio? Qué bueno, mi niño hermoso. ¿Quieres probar? No, mi niño lindo, ahora no. Después pruebo un poquito. Primera de Tesalonicenses 3, 5. Dice: por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Entonces, muestra de que no os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Ahora, la tentación es un mecanismo
que Satanás usa como tentador para poder abrirse paso. No necesariamente cuando usted está siendo tentado, no necesariamente está contaminado con demonios. Es la herramienta que quiere usar. ¿Ya? Ahora, acuérdense de que el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, dijo que no nos dejes caer en tentación. Amén. Y lo relaciona con ser libres en contra de Satanás. Dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, que esa palabra en realidad es el malo. Entonces, relaciona el hecho de caer en la tentación con estar cautivo por el malo. En las Escrituras también nosotros vemos, ¿cierto?, que habla del lazo del diablo, de que hay muchos que se oponen a los ministerios que están bajo el lazo del diablo y que quizás Dios les permita que se arrepientan para ver si son librados, ¿cierto? Entonces, el lazo del diablo es, o uno podría decir de que la tentación es el lazo del diablo. Y hay que entender de que el lazo es algo obviamente puesto por alguien. Entonces, quiero que entiendan de que es un mecanismo que la Biblia lo llama lazo. Alguien pone un lazo para cazar a alguien. 1 Timoteo 3:7, por ejemplo, dice, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños porque no caiga en afrenta y el lazo del diablo. O sea, que no caiga en la tentación. Amén. ¿Qué más? ¿Qué también es un lazo? Por ejemplo, no vamos a revisar los versículos bíblicos por el tiempo, pero ustedes lo pueden ver, ¿cierto? La impiedad y la maldad, la codicia es lazo, ¿cierto? El adulterio es lazo. La forma de vivir de enojo e ira es lazo. El temor al hombre es lazo. Amén. ¿Qué más? También hace caer en tentación, ¿cierto?, por medio de las divisiones. Por ejemplo, Jesús habla de que un reino dividido contra sí mismo no prevalece, y es lo que intenta hacer Satanás, no solamente en la iglesia, sino en los matrimonios, en la familia. Sembrar división, porque cuando hay división y yo le abro puerta a la división, caigo, ¿cierto?, en este mecanismo. Es el mecanismo que usa Satanás para poder abrirse puerta y terminar haciendo una invasión sobre nosotros. ¿Qué más? Las maldiciones. También es una herramienta. No porque alguien profiera sobre mí una maldición, necesariamente va a entrar un demonio, ¿ya? Sino que es un mecanismo. Por ejemplo, el ocultismo. Nosotros vemos de que en el libro de ¿cómo se llama? Ezequiel, ¿cierto?, habla de las almas, o sea, de las vendas mágicas, ¿cierto? Cómo cazan las almas al vuelo. Entonces vemos de que realmente las maldiciones, la práctica del ocultismo, ¿cierto? Cuando alguien practica el ocultismo contra nosotros, es una herramienta que intenta usar Satanás para destruirnos, para invadirnos, a la iglesia, a la familia o a usted personalmente, ¿ya? Ahora, maldiciones proferidas por otras personas con un grado de autoridad sobre nosotros. Nosotros tenemos que entender de que en Santiago 3 nos habla sobre la lengua. Dice que este miembro, que es el más pequeño de todos, se jacta de grandes cosas. Y dice que es inflamado por el fuego del infierno. Cuando usted usa la lengua para maldecir, o cuando brota de usted agua amarga, como dice ahí, ¿cierto?, ¿qué se mueve? Se mueve el infierno, demonios. Entonces, muchas veces una herramienta que el diablo usa para terminar invadiéndonos es las palabras de otras personas que nos maldicen. Y mientras más grado de autoridad tenga sobre nosotros, más potencia va a tener esa maldición para terminar haciendo una invasión si yo se lo permito. Amén. Entonces, entendiendo eso, por ejemplo, si mi cónyuge me maldice, tanto con palabras como, ¿cómo se llama?, o quizás con, no sé, bueno, pero si mi cónyuge me maldice, es diferente que si lo hace una persona, ¿cierto?, en la calle. Oye, estúpido, ya pasó.
Pero si lo hace el padre, lo hace el hijo, lo hace un hermano con el otro hermano, tanto en el área natural como en el área de la iglesia, si lo hace un pastor, si lo hace un profesor, si lo hace un jefe, el grado de autoridad que tenga, y como ya vimos en la sanidad del alma, ¿quiénes son las personas que tienen mayor autoridad sobre nuestras vidas? Nuestros padres, nuestros cónyuges, después nuestros hermanos, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Y después vienen los ministerios. Entonces, cuando nos maldicen, pueden ser o son herramientas que usa Satanás para lograr una invasión. Ahora, opresiones demoníacas, ¿cierto? Que para intentar explicar esto de cierto una forma simple, una opresión sería, por ejemplo, algo externo que Satanás está tratando de imponer sobre alguien para, si yo sucumbo ante esa presión, ¿cierto?, poder abrirse paso. Y una de esas opresiones o esas armas que usa el diablo son los sentimientos agobiantes. Por ejemplo, el temor. Nosotros vemos de que en Hebreos 2, 14 al 15 dice de que Satanás, por el temor de la muerte, tiene sujetos a esclavitud. ¿Cierto? Sabemos de que el versículo bíblico también dice de que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, pero nosotros vemos de que el temor, ¿cierto?, trae cautividad. Ustedes pueden ver los otros versículos bíblicos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Pablo le habla, a Timoteo, dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Entonces vemos de que el temor es una herramienta por la cual el diablo gobierna el mundo entero. Nosotros vimos un ejemplo, por ejemplo, el COVID. El temor a la muerte, el temor, ¿cierto?, a la enfermedad, pudo traer que se hicieran cosas que en otra situación la sociedad no hubiese permitido. Incluso hasta dejar y entregar nuestra libertad de movilidad, etcétera, etcétera, por mucho tiempo, por causa de el temor. Y el diablo controló al mundo y lo va a seguir controlando por medio del temor. Sí, mi niño. Ya, mi niño. Entonces, hay muchos tipos de temor. Temor a la muerte, temor al rechazo, temor al fracaso, temor a la vergüenza. Hay muchos temores, o el temor a sentirme vulnerable, que dependo de otras personas. ¿Ya? ¿Qué más? Amargura, angustia, pena, tristeza, resentimiento, ¿cierto? Son sentimientos agobiantes que están sobre la sociedad, que muchas veces están sobre el cristiano, tratando de abrirse puertas. Nosotros vemos de que hay situaciones que nos van a causar pena, que nos van a causar tristeza, y que es normal, ¿cierto? La pérdida de un ser, querido, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, cuando no queremos superar eso, ¿cierto?, el diablo empieza a poner pensamientos y sentimientos y una opresión de angustia, de más pena, de más tristeza o de resentimiento cuando no quiero perdonar. De ira, por ejemplo, de odio, celos. Las escrituras hablan de un espíritu de celos. El amor erótico, la lujuria, la obsesión amorosa, o que muchas veces puede ser una bondad carnal. Por ejemplo, nosotros vemos en Génesis 34, del 2 al 3, hermanos, nosotros vemos una violación, donde un príncipe violó a Dina, la hija de Jacob, pero dice de que después él se enamoró de ella y que su alma estaba ligada a ella. Nosotros vemos también en 2 de Samuel 13, ¿cierto?, cómo pasa con Tamar. Nosotros vemos de que su hermanastro dice literalmente ahí, búsquenlo ustedes, de que estaba enamorado de ella. Pueden ser sentimientos muy nobles, hermanos, pero si es en la carne, es carnal. Por eso, hermano, usted tiene que escoger bien con quién se casa, porque no porque tenga sentimientos bonitos y de compañerismo o necesariamente usted se sienta bien, eso no es todo.
Tiene que haber una confirmación de la voluntad de Dios, que no es una señal como que, y si pasa un auto rojo, y si pasa, ¿cierto? Un auto rojo, es decir, que sella. No, pues hermano. Entonces, no porque yo tenga buenos sentimientos o porque una persona tenga lindos sentimientos conmigo y me haga sentir bien, necesariamente es de Dios. Y esto es para los hermanos y las hermanas. Hermanas, no porque un hombre que esté con usted la haga sentir necesariamente protegida, solamente por ese sentimiento significa de que es el idóneo. Hermanos, no porque usted sienta un llamado a proteger a alguien, a bendecir a alguien, no solamente por ese sentimiento significa de que es de Dios. Porque el hombre naturalmente tiene ese instinto y la mujer naturalmente tiene ese instinto a encontrar protección en el hombre. Entonces, Esta es de Pikachu. sí, mi niño. Entonces, nosotros vemos, hermanos, de que, miren, es importante porque muchas veces este amor es invadido por Satanás, como lo está haciendo en la sociedad, pero para poder entrar e invadir más la sociedad y muchas veces a los cristianos. ¿Ya? Vamos a ver, situaciones agobiantes también son herramientas que usa Satanás, ¿cierto? Para poder infiltrarse. Maltratos, abusos, accidentes, traumas, enfermedades, especialmente enfermedades terminales o enfermedades donde las personas sufren mucho, quizás por la misma enfermedad o por el mismo tratamiento. Son situaciones que puede usar el diablo para intentar abrirse puertas. Puede ser que las provoque él, como que no las provoque él, pero la situación es aprovechada por Satanás para terminar abriéndose puertas. Depende de cómo reaccionamos nosotros. ¿Ya? En Eclesiastés 9:12, ¿cierto? Vamos a leer ese pasaje. Eclesiastés 9:12. Papi, vea lo que estoy haciendo. Sí, mi niño. Espéreme un poquito, mi bebé. Intentando sacar esta cosa de... Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo. Así son enlazados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces muchas veces el diablo usa estos tiempos malos, que, hermano, nadie está exento de vivir tiempos malos. Pero el diablo lo usa como un lazo. ¿Amén? Entonces, si no reaccionamos de manera correcta, podemos ir presos. Un lazo, eso habla de contaminación demoníaca. El Señor Jesucristo en Juan 16:33 dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos dice de la manera que tenemos que llevar las aflicciones del mundo. ¿Cierto? Vamos a ver, ¿qué más? Pensamientos en el corazón. Ideas o inspiraciones, hermanos. Muchas veces el diablo pone ideas o pensamientos que no necesariamente son nuestros para poder entrar, ¿cierto? Miren, yo puedo evitar, o sea, yo no puedo evitar de que las aves vuelen sobre mi cabeza, ¿cierto? Pero sí puedo evitar que aniden. Entonces, muchas veces el diablo pone pensamientos. Ejemplo, si tengo un problema en el, ¿cómo se llama? El matrimonio, divórciate. Divórciate. Esa es la solución. En vez de hacer todo lo necesario y todo lo posible para solucionarlo. Odia. ¿Qué vas a perdonar? Entonces, muchas veces esos pensamientos, si yo los dejo anidar en mi corazón, les hago caso, los acepto como una verdad, van a abrir puertas para una contaminación demoníaca. Ejemplo, Judas. ¿Cierto? Dice de que Judas, de que el diablo había puesto en el corazón de Judas
entregar a Jesús. Ahí está el pensamiento en el corazón. Pero después dice de que cuando tomó del bocado con Jesús, ¿cierto? Tomó del bocado, ahí entró Satanás en él. Primero puso el pensamiento, la idea. Y Judas la hizo propia porque era ladrón y tenía un corazón que no se había convertido. Ananías y Zafira, por ejemplo, cuando son confrontados por Pedro, dice, ¿por qué Satanás llenó vuestro corazón para mentir contra Dios? Amén. Entonces los pensamientos también son un arma que usa Satanás para invadir. Falsas doctrinas. Nosotros nos encontramos, entre otros pasajes, en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, que dice de que en los últimos tiempos habrá espíritus de error, doctrina de demonios, y muchos que escucharán a estos espíritus de error. Amén. Entonces las falsas doctrinas las usa, y yo creo que con este punto vamos a terminar, porque aquí vamos a responder. No lo vamos a responder. No. Sí, yo creo que con este punto de la falsa doctrina vamos a terminar. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Y ojo con esto, hermano, porque esta es una de las maneras que más, bueno, junto con todas las que hemos visto, pero esta herramienta la usa mucho Satanás para infiltrarse en la iglesia y mantener a la iglesia limitada. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ya que nos dice de que habrá muchos que, escuchando, advierte claramente que estos espíritus hablan. Estas doctrinas de demonios hablan, se expresan. Vamos a ver cómo. Primero, por medio de revelación a personas que están dispuestas a apostatar, a vivir en la hipocresía, las cuales terminan con la conciencia cauterizada. Vamos a seguir viendo el pasaje. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracias participemos de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Entonces, primero, ¿cómo hablan? Por medio de revelación a personas que están dispuestas a apostatar, a vivir en la hipocresía, las cuales terminan con la conciencia cauterizada. ¿Sabe qué significa terminar con la conciencia cauterizada? Que yo creo que la mentira es la verdad. Pero es porque yo estaba dispuesto a apostatar. Miren, hermanos, nadie está libre de que a usted le llegue una revelación o una inspiración demoníaca. Puede venir un sueño, puede venir un pensamiento, puede venir una visión, puede alguien y darle una tremenda profecía, puede usted tener una inspiración, ¿cierto? Pero, ¿cómo nosotros distinguimos entre la verdad y el error? La palabra de Dios. En las Escrituras dice claramente, en Isaías 8 dice claramente, si no es a la ley y al testimonio, si no es porque no les ha amanecido, simplemente no es de Dios. Nadie está exento de recibir, y les digo, el que crea que todo lo que recibe es divino, porque es cristiano, porque tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque es profeta, porque es pastor, porque es apóstol. Si usted cree que todo lo que recibe, toda la inspiración, toda guianza de su corazón, todo sueño, toda revelación, todo es de Dios automáticamente, usted está susceptible y corriendo un peligro de ser engañado por Satanás. No digo que esté engañado, pero está corriendo un peligro, porque usted no es infalible. Usted se puede equivocar. Miren, hermanos, uno que estudia tanto las Escrituras, quizás no tanto como uno debería, ¿cierto? Pero
Yo en algunas oportunidades, bueno, en una, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En particular, estaba estudiando cierto tema y empecé a sacar cierta conclusión con ciertos pasajes bíblicos, cierta conclusión, pero algo decía, no, este tema es muy profundo, tengo que consultarlo, porque estaba teniendo una idea. Lo consulté con el ¿cómo se llama? Apóstol. Le dije, mira, apóstol, ¿sabe qué? Tengo este pasaje, y estoy llegando a esta conclusión, que esto es de esta manera y esta manera, pero es un tema muy delicado, ¿cierto? Y quería consultarlo. Entonces él me dijo, no, no es así. Por tal y tal motivo. Mira, esto dice la Escritura, esto dice la Escritura. Entonces, miren, hermanos, si yo le hubiese dado rienda suelta y hubiese dicho, estoy estudiando las Escrituras, Dios me ha revelado un montón de verdades, yo enseño, etcétera, etcétera, yo he ministrado liberación, he recibido la unción del Santo, he visto cómo se ha movido el poder de Dios para ministrar sobre mí, entonces, ¿cómo esta revelación o esta conclusión no va a ser de Dios? Hubiese terminado en una herejía. Así de simple. Por un pensamiento que yo lo hubiese alimentado. Y así muchos que parten muy bien no someten esto para que alguien se los cuestione y terminan con herejías, con temas tan simples. Se van a un extremo, por ejemplo, hablar de la paternidad de Dios. Es un tema que se ha ido a un extremo y termina en herejías y desviando a muchos. Entonces yo los sometí y me libré de una contaminación demoníaca. Entonces, usted no es infalible. No todo lo que usted percibe necesariamente es de Dios. Quizás la gran ¿cómo se llama? Mayoría sí. Aleluya. Qué bueno, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Pero usted tiene que saber de que usted no es infalible. Y eso pasa mucho con muchas personas que creen tener, o que quizás lo tienen, el llamado profético. Creen que por ser profetas de Dios, avalados por Dios, ungidos por Dios, usados por Dios, todo lo que se les viene a la mente, toda inspiración, por el hecho de que la recibieron ellos, es de Dios. Y no es así. Se pueden equivocar. Y de hecho, la mayoría se equivoca. Y el problema no es equivocarse, porque todos estamos susceptibles al error. El tema está cómo reacciono a mi error. Amén. Entonces, cuando usted dice de que todo lo que le llega a usted de Dios, ojo, porque está en un peligro terrible, porque esa es el arma que usa Satanás para terminar invadiendo. No significa que cuando nos equivoquemos estamos invadidos, pero si tenemos esta condición arrogante en nuestro corazón, vamos a terminar invadidos. ¿Qué más? Hablan a través de falsos profetas o falsos ministerios. En 1 Juan 4:1, ¿cierto? Nos habla de que no creáis a todo espíritu, porque andan muchos profetas. Y no está hablando necesariamente o solo del ministerio profético, sino que de todos los ministerios, ¿cierto? Porque detrás de muchos profetas o ministerios, ¿cierto? Hay espíritus engañadores. ¿Amén? Entonces, ¿cómo hablan? A través de falsos profetas. ¿Ya? ¿Qué más? Muchas veces usando poder sobrenatural, milagros y señales. No todos los milagros y no todas las señales necesariamente son de Dios. Examinadlo todo. La Biblia lo advierte, 2 de Tesalonicenses 2. Por eso yo digo, no porque Dios lo haya usado. Miren, hermanos, yo creo que en mi corta experiencia como cristiano y ¿cómo se llama? Sirviendo a Dios, ¿cierto? Que ya son sus años, ¿cierto? Yo nunca me ando jactando de las experiencias espirituales, de liberaciones que han sido poco convencionales, ¿cierto? De ¿cómo podríamos decirlo? De arrebatamientos espirituales, cosas así, que uno podría estarse jactando, contando eso como testimonio, ¿cierto? De que yo salí en el espíritu y fue a tal parte, yo hice esto. ¿Por qué? Porque no es la base de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y no debería ser la base de nadie. Porque el centro es Jesucristo.
Yo prefiero ser menospreciado al lado de otros que sí se jactan de sus experiencias, que en lo profético. Miren, hermanos, yo gracias a Dios he tenido experiencias en las cosas que llaman el mover profético. Y desde hace muchos años atrás. Pero no es algo en lo cual yo me jacto, ni en lo cual yo me asiento para creer que tengo cierta autoridad de algo. Entonces, cuando a mí me vienen a hablar de cosas, de la profecía y de cosas así, yo ya sé lo que es, gracias a Dios. Obviamente falta mucho conocimiento, ¿cierto? Y quizás más experiencias, pero yo prefiero ser catalogado como poco espiritual y como alguien que es pura letra, que estarme jactando de experiencias espirituales que son una gracia de Dios. Y nunca las voy a tomar como doctrina ni como fundamento de mi fe, porque mi fe está basada en el sacrificio de Jesús, en mi experiencia personal con Jesucristo, no en experiencias sobrenaturales, extras. Eso vienen a apoyar, a confirmar, quizás, etcétera, etcétera. Entonces, no todo poder sobrenatural, milagro o señal, necesariamente es de Dios. Jesús advierte de que vendrán muchos y engañarán a muchos. También dice de que en el día que estemos ante el Señor Jesucristo, muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, señales y todo lo demás, y él, apartado de mí, nunca os conocí. Pero miren qué dice en segunda Tesalonicenses 2, 4. Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Aquí está hablando del anticristo. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer o haciéndose pasar por Dios. Leamos el versículo 9 al 11. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el versículo 11 dice, por tanto, pues, les envía a Dios operación o espíritu de error para que crean a la mentira. Vamos a leer Marcos 13, 22. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Hermano, es clara la Biblia. Y usted no crea de que lo que leímos en segunda de Tesalonicenses es algo que no vamos a vivir, porque es en la manifestación de, ¿cierto?, el anticristo, porque todos vamos a estar en las nubes mientras aquí se manifiesta el anticristo. La manifestación del espíritu del anticristo está desde los tiempos apostólicos. Lo dice Juan. Dice de que ya el espíritu del anticristo ya está y de que ya han salido muchos anticristos. Obviamente sabemos de que va a venir un inicuo en que se va a manifestar la plenitud de ese espíritu, pero ya está en operación este ministerio de la iniquidad. Entonces, no toda señal milagrosa o sobrenatural necesariamente es de Dios. Todo debe ser probado. No irnos a un extremo, que no hay señales. Dios sana. Dios es sobrenatural porque lo espiritual pasa a lo natural. Hay señales, hay milagros, tenemos que buscar de que se manifiesten, pero no buscar las señales y los milagros. Tenemos que buscar el motor que los genera y las condiciones que establecen una plataforma para que las señales divinas se manifiesten como Dios quisiera que se manifestasen. Que es que nosotros traigamos el reino de Dios en nuestras vidas, que es hacer la voluntad de Dios, cambiar de carácter, que nuestro corazón sea transformado para que el reino de Dios se manifieste a la plenitud como Dios quisiera que se manifestase. ¿Qué más? Vamos a ver otras herramientas que usa el diablo, ¿cierto? Por medio de falsas doctrinas, según 1 Timoteo 4, del 1 al 3.
se basan en reglas humanas basadas en el hombre y no en Dios, que es lo que leímos en el versículo 3 de 1 Timoteo 4, ¿cierto? Dice, usando mandamientos de hombre de abstenerse de esto, esto, otro. Entonces, se basan en reglas humanas y no de Dios. Ojo, de que el humanista más humanista es Satanás. Lo declara el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo confronta a Satanás que estaba manifestándose en Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas, o no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, todo lo que hace el diablo va a ser centrado en el hombre, en el humanismo. Sentirme libre, sentirme aquí, sentirme allá, y vemos de que la sociedad está así. Estas falsas doctrinas que se basan en el hombre, que vienen con contaminación demoníaca, que son herramientas que trata de usar el hombre. Por eso es importante, mientras nosotros no nos tenemos que centrar en nosotros mismos y saber que el centro es Jesucristo. La palabra dice de que le ha placido a Dios que Él tenga toda la preeminencia. Estas doctrinas tienen como centro el no negarse y el poder dar rienda suelta a satisfacer los deseos de la carne. Y ojo que deseos de la carne no es solamente sexo. Lástima propia. Tengo derecho a amargarme. Tengo derecho a guardar rencor. Tengo derecho a no perdonar. Tengo derecho a esto. Tengo derecho a esto otro. Tengo derecho a ser altivo. Tengo derecho a ser pesado. Tengo derecho a hacer todo lo que sea. Porque estoy centrado en mí mismo. Me lleva a no negar mi carne. Amén. ¿Qué más? Y este es cierto el último punto. Tergiversando y alterando o llevando a un extremo la palabra de Dios. Lo veíamos en primera de Timoteo, donde dice de que prohíben abstenerse de cosas que Dios dio para que nosotros pudiéramos disfrutar. ¿Cierto? Entonces, tenemos que entender de que toda herejía es o tiene una verdad a medias o una verdad llevada a un extremo. Se pervierten las palabras de Dios. Por ejemplo, con Eva. ¿Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol? Dios había dicho algo. Había prohibido comer, pero de un árbol. ¿Cierto? Con el Señor Jesucristo. Miren, si el diablo usó la palabra de Dios para tratar de tentar al mismo Señor Jesucristo cuando dice, lánzate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, etcétera, etcétera. Y con la iglesia, Gálatas 1 del 7 al 9, eso sí lo vamos a leer. Gálatas 1 del 7 al 9. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si algunos anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces vemos de que tergiversan el evangelio justamente para pervertir a la iglesia. Extremismos, judaizar, la hipergracia, el reino ahora, y incluso el legalismo y muchas otras cosas más que llegan a un extremo. Esas son las herramientas que usa Satanás para invadir. No significa que cuando estamos bajo este ataque, que estamos necesariamente contaminados. Pero si no hacemos algo al respecto, nos van a terminar contaminando. Amén. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer? Yo no, hermano. ¿No? Hermana Jocelyn, mamá. Me ha quedado todo bien claro, hijo, y profundizar cada vez más. No sé, cuando tú estabas hablando sobre las maldiciones por palabra, me acordé de
de cuando en Mateo estaba Pilato diciéndole al pueblo que Cristo era, él lo encontraba inocente, y le dice Pilato que de su sangre, pues, que es una sangre de un justo, y el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ellos mismos, por o sea, mientras tú estabas hablando, la condición en que estaban ellos de ira, de enojo, que estaban en la carne, y se manifestó la ira, el enojo, y de su boca profirieron maldición sobre ellos mismos y sobre sus hijos. Tal cual tú estás hablando sobre la condición que a través de la carne, cómo ellos estaban y cómo fueron influenciados, manipulados y todo, y al estar en esa condición, cómo, cómo, eh, cómo se produjo esa maldición, y no solamente sobre ellos, sobre sus hijos. Entonces, esas eran las cosas que pensaba. Sí, claro, ahí vemos, ¿cierto? Por ejemplo, un cómo entraron, ¿cierto? Los demonios, ¿cierto? Que es justamente porque ellos profirieron una maldición. ¿Pero por qué? ¿Ahora qué? Justamente por su recelo, bueno, y podríamos hacer, ¿cierto? Un análisis muy, muy grande. Vamos a continuar viendo esto el día viernes y el domingo, ¿Quieres jugar? pero ya por lo menos hemos podido responder el cómo. Hay más, ¿cierto? Pero la forma en que ataca el enemigo, ¿cierto? Algunas de las herramientas que usa para engañarnos. Acuérdese, la tentación, la maldición, las opresiones demoníacas y las falsas doctrinas. Hermanos y hermanas, cuídese de los extremos. Usted no es infalible. Hermano, yo desde que salí del engaño, ¿cierto? De ser un falso ministro y salí del engaño, entendí por la gracia de Dios que no era infalible. ¿Ahora qué? Es que la unción, es que Dios, que aquí, que me llamó y que todo lo demás. Yo estoy seguro de lo que soy en Cristo y del llamado que Dios me hizo antes que me lo confirmara quien sea. Pero eso no me hace infalible. Que el día que yo vuelva a creer que soy infalible, volví atrás. O sea, que el día que vuelva, ¿cierto? Yo a creer de que todo lo que viene a mí, toda revelación que tengo, toda inspiración es divina, voy a volver atrás. Es un equilibrio. Dios nos va a dar inspiración, nos va a dar pensamiento, nos va a dar intuición, nos va a dar sueños, nos va a dar profecía, guianza de muchas maneras. Pero yo tengo que saber de que yo soy un receptor que puede recibir cosas que no sean de Dios, y obviamente Satanás se va a disfrazar como Dios. Amén. Así que cuidémonos. La tentación, la maldición, los sentimientos agobiantes, ¿cierto? Las falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían los mecanismos que usa. Amén. Ya vamos a ir, ¿cierto?, aprendiendo qué hacer. Así que eso, hermanos, vamos a orar para irnos preparando. Amados, lean el libro de Deuteronomio, por favor. Estén orando, léanlo, dense un tiempo. Amén, amados. Prepárense para ser libres. Amén, amados. Porque la liberación no viene por el que los va a ministrar, porque sea el super ungido, porque tenga experiencia, etcétera, etcétera. A usted lo libertó Jesucristo y lo va a libertar el Espíritu Santo. Entonces, su comunión interna, lo que usted haga para que Dios lo liberte. Y el mayor requisito es fe, que nace del arrepentimiento. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Prepáranos, Señor, para ser libres. Abre puertas para que nos podamos reunir, Señor, para que podamos venir, para que podamos congregarnos aquí
en este llamado, Señor, a libertad. Abre puertas sobrenaturales, bendición, provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición, reprendo todo espíritu demoníaco que quiera oponerse a esta reunión que vamos a hacer de liberación. En el nombre de Jesús, espíritu de pobreza, de accidentes, de enfermedad, de desastres, en el nombre de Jesús, de divisiones familiares, de problemas matrimoniales, problemas financieros, en el nombre de Jesús, los reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Desánimo, amargura, resentimiento, los reprendo, los ato en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, y envío ángeles a cada uno de mis hermanos para que sean guardados de todo intento del enemigo en sus familias, en sus pensamientos, en sus trabajos, en sus casas, para impedir que podamos reunirnos este día viernes y sábado, Señor. Abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Dios los Amén. bendiga grandemente.